Los animales pueden ser impredecibles y a veces muestran lo peligrosos que pueden ser. Veremos 5 ataques reales de animales de los que probablemente no hayas oído hablar. Casos donde los animales salvajes atacaron inesperadamente con consecuencias impactantes. Estas historias revelan lo mortal que puede ser un encuentro con la naturaleza. En la mañana del 18 de octubre de 2024, el mundo del surf perdió una figura inspiradora y aventurera, Giulia Manfrini. La surfista italiana de 36 años y cofundadora de A-Wave Travel, estaba surfeando en las islas Mentawai de Indonesia cuando ocurrió un evento raro y trágico. Giulia fue golpeada fatalmente por un pez espada, sorprendiendo a sus seres queridos y a toda la comunidad del surf. Giulia nació en Venaria Reale, Italia, y era conocida por su amor a la aventura. Anteriormente había sido snowboardista profesional y tenía una profunda pasión por viajar y surfear. En 2019 cofundó A-Wave Travel para combinar su amor por el surf y los viajes, ofreciendo experiencias únicas para surfistas y snowboardistas. Así ayudó a otros a perseguir sus sueños aventureros. Ese día Giulia estaba surfeando cerca de la isla Masokut, un lugar popular en las islas Mentawai, conocido por sus poderosas olas y hermosos paisajes. Este lugar era uno de los favoritos de Giulia, y había surfeado allí muchas veces, conectando profundamente con la belleza natural de la zona. Mientras esperaba en el agua alrededor de las 9:30 am, todo parecía un día normal. Sin previo aviso, un pez espada saltó del agua, golpeando a Giulia directamente en el pecho con su afilado pico. Los peces espada rara vez dañan a los humanos. El surfista cercano Alexandre Rivas escuchó el grito de Giulia antes de que cayera de su tabla. Él, junto con su amigo Massimo Ferro, remaron hacia su lado. Sacaron a Giulia del agua e intentaron darle primeros auxilios mientras la llevaban rápidamente a la clínica más cercana, el Centro de Salud Pei Pasakiat Taileleu. Pero sus heridas eran graves y falleció poco después de llegar a la clínica. Junto con la herida en el pecho, los signos de ahogamiento contribuyeron a su prematura muerte. La noticia de su muerte se difundió tocando no solo a su comunidad local, sino también a sus miles de seguidores en las redes sociales. Giulia había sido activa en Instagram, compartiendo regularmente sus aventuras de surf y viajes con fanáticos de todo el mundo. Solo días antes del incidente, había publicado un mensaje diciendo que estaría fuera de la oficina por un par de semanas. Un mensaje que se convertiría en su despedida final. Su fallecimiento dejó un vacío profundo en su ciudad natal de Venaria Reale, donde el alcalde Fabio Giulivi expresó la tristeza de la comunidad. Giulia era admirada por su entusiasmo y su compromiso de seguir sus sueños. Había construido una vida que le permitió viajar, surfear e inspirar a otros, convirtiendo sus pasiones en una carrera que la conectó con personas de todo el mundo. James Colston, su socio de negocios en A-Wave Travel, compartió que Giulia era la vitalidad de su empresa y que su entusiasmo y amor por el surf y la vida serían extrañados. Colston señaló que aunque sus amigos y los rescatistas hicieron todo lo posible, su fallecimiento fue un accidente raro que dejó una huella en todos los que la conocieron. Otros surfistas que conocían a Giulia la recordaron por su espíritu animado y cariñoso. Frankie Smithhurst, de una empresa local de charter de surf, la describió como alguien que abrazaba cada momento con pasión. Sus amigos y compañeros surfistas reflexionaron sobre su amabilidad y su compromiso de ayudar a los demás, cualidades que dejaron una marca en muchas vidas. Los detalles trágicos del accidente de Giulia fueron posteriormente confirmados por Lahmuddin Siregar, el jefe interino de la Agencia de Manejo de Desastres de las Islas Mentawai. Confirmó que el pez espada saltó hacia Manfrini y le perforó el pecho. Los incidentes con peces espada son raros, lo que hizo que este accidente fuera aún más impactante. Un artículo de 2007 del Asian Journal of Surgery mencionaba solo una fatalidad registrada relacionada con un pez espada en ese momento, lo que muestra cuán único y devastador fue este evento. El cuerpo de Giulia fue transportado a la ciudad de Padang antes de ser enviado a su hogar en Italia, dejando a su familia, amigos y seguidores
para llorar la pérdida de una persona que parecía llena de energía y optimismo. Su trágico accidente fue un recordatorio doloroso de los peligros impredecibles que pueden surgir. El 24 de febrero de 2010, un show rutinario de Dine with Shamu en SeaWorld Orlando se convirtió en una tragedia. Dawn Brancheau, una entrenadora experimentada conocida por su dedicación a los animales marinos, estaba trabajando con Tilikum, una de las orcas más grandes en cautiverio. Dawn había entrenado a Tilikum muchas veces y había creado una conexión con él. Pero ese día, las cosas tomaron un giro oscuro. Después del show, Dawn yacía al lado de Tilikum en aguas poco profundas, acariciándolo como de costumbre, cuando la orca de repente la agarró y la arrastró bajo el agua. Al principio, los espectadores pensaron que esto era parte del acto, pero pronto quedó claro que no. Dawn fue arrastrada bajo el agua de manera violenta, y los esfuerzos del personal para distraer a Tilikum fracasaron. Cuando la recuperaron, había sufrido heridas graves y fue declarada muerta poco después. ¿Por qué una orca entrenada y familiarizada con los humanos actuaría de esta manera? Las respuestas radican en el complejo pasado de Tilikum y las condiciones estresantes de su cautiverio. El viaje de Tilikum comenzó frente a la costa de Islandia, donde fue capturado en 1983, cuando tenía solo 2 años. Separado de su familia, fue trasladado a Sealand of the Pacific, un pequeño parque marino canadiense. Allí Tilikum vivió en un tanque estrecho con 2 orcas hembras mayores, que frecuentemente lo intimidaban. Los entrenadores a menudo le quitaban la comida como método de entrenamiento, lo que aumentaba su estrés. Su tiempo en Sealand fue desafiante. Las condiciones obligaban a las orcas a realizar múltiples shows diarios, dejando poco espacio para el descanso. Esta presión constante sumada al espacio limitado afectó el bienestar mental de Tilikum. En 1991 ocurrió un trágico incidente cuando Kelty Byrne, una entrenadora de Sealand, cayó en la piscina de orcas. Tilikum y las 2 orcas hembras la arrastraron bajo el agua, lo que provocó su ahogamiento. Luego de esto, Sealand cerró y Tilikum fue vendido a SeaWorld. En SeaWorld, en 1992, Tilikum fue colocado en su programa de reproducción y engendró 17 crías. A pesar de su rol, pasó gran parte del tiempo solo. A diferencia de las orcas salvajes que prosperan en grupos familiares, a menudo carecía de contacto social, lo que afectó su estado mental. Los expertos creen que el cautiverio y la soledad influyeron en el comportamiento de Tilikum. La bióloga marina Nancy Blake señaló que las orcas salvajes dependen de fuertes lazos familiares, que juegan un papel crucial en su bienestar. Orcas como Tilikum privadas de estas estructuras sociales pueden experimentar altos niveles de estrés. Su uso en la reproducción intensificó aún más este estrés, ya que carecía de las interacciones naturales que se observan en el comportamiento de apareamiento de las orcas salvajes. El día de la muerte de Dawn, los testigos la vieron trabajando de cerca con Tilikum como solía hacer, pero cuando yacía junto a él, de repente la arrastró al agua. Los entrenadores intentaron varios métodos para que él la soltara, pero no la dejó ir. Cuando recuperaron a Dawn, ella había sufrido heridas críticas. En respuesta a esta tragedia, SeaWorld intentó desviar el enfoque, sugiriendo que la coleta de Dawn pudo haber desencadenado la reacción de Tilikum, ya que pudo haberla confundido con un juguete. Muchos expertos y antiguos entrenadores no estuvieron de acuerdo, argumentando que las acciones de Tilikum fueron intencionales y que probablemente estaba consciente de lo que hacía. La muerte de Dawn Brancheau no fue el primer incidente fatal relacionado con Tilikum. Además de Kelty Byrne, ocurrió otra muerte en 1999 cuando Daniel Dukes, un hombre que irrumpió en SeaWorld después del horario de cierre, fue encontrado muerto en el tanque de Tilikum. Tilikum no fue la única orca en SeaWorld con antecedentes de agresión. En 2004, otra orca llamada Kay atacó a un entrenador en SeaWorld San Antonio, aunque el entrenador salió ileso. Incidentes como estos revelan los riesgos potenciales asociados con mantener animales grandes e inteligentes como las orcas en cautiverio. SeaWorld enfrentó un intenso escrutinio por parte del público
y las agencias de seguridad. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o OSHA, realizó una investigación revelando múltiples problemas de seguridad y encontrando que SeaWorld no había protegido a los entrenadores de riesgos conocidos. La investigación condujo a una multa de $75,000. SeaWorld implementó cambios significativos. Ya no se permitía que los entrenadores entraran al agua con orcas y se instalaron barreras protectoras. Los críticos argumentan que el problema principal sigue siendo el mismo: mantener animales inteligentes y sociales en entornos artificiales que limitan sus comportamientos naturales. El 25 de agosto de 2010, en la República Democrática del Congo, un pequeño vuelo regional de Filair, operado por un LED L410 turbolet de fabricación checa, viajaba de la capital Kinshasa a Bandundu, una ciudad más tranquila a unos 400 kilómetros de distancia. A bordo iban 21 personas, incluidos 3 miembros de la tripulación. El vuelo estaba comandado por Danny Filemot, el dueño belga de Filair y piloto experimentado, junto a Chris Wilson, un primer oficial británico que se había unido recientemente a la aerolínea. El vuelo transcurrió sin incidentes, haciendo breves paradas en algunas ciudades más pequeñas. Pero al acercarse al pequeño aeropuerto de Bandundu, el avión realizó una maniobra de sobrevuelo tras un intento fallido de aterrizaje. Una maniobra estándar que los pilotos usan cuando surgen problemas de visibilidad o estabilidad. Pero cuando volvieron para un segundo intento, algo salió mal. Testigos en tierra reportaron que vieron el avión caer del cielo como una hoja, estrellándose contra una pequeña casa de barro y ladrillo a poco más de 1 kilómetro de la pista. 20 personas, incluidos los 3 miembros de la tripulación, perdieron la vida, quedando una mujer sobreviviente en estado crítico. Las primeras teorías sugirieron que el avión podría haberse quedado sin combustible, ya que había intentado un aterrizaje. Pero los investigadores pronto descartaron esto tras encontrar 150 litros de combustible en los escombros, suficiente para completar el viaje. Sin una investigación detallada, en gran parte debido a los recursos limitados en la región, la causa exacta siguió siendo un misterio. Aunque se recuperaron las cajas negras, nunca se publicó información de las mismas. A pesar de los intentos de la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos, AAIB, por acceder a los datos, la investigación se quedó en silencio. 2 meses después del accidente, surgió una historia sensacional en un tabloide congoleño. Según la única sobreviviente, el accidente no fue causado por un fallo técnico, sino por un cocodrilo vivo que de alguna manera fue contrabandeado en el avión. La sobreviviente afirmó que un pasajero escondió el cocodrilo en una bolsa de deporte, y cuando el avión descendió el cocodrilo se escapó, causando pánico entre los pasajeros. Ellos se apresuraron al frente de la aeronave, lo que provocó un peligroso cambio de peso. El desequilibrio repentino llevó a la pérdida de control, causando el accidente. La historia ganó atención mediática mundial, aunque parecía casi demasiado extraña para creerla. Algunos informes añadieron que el cocodrilo había sido contrabandeado con la intención de venderlo y que incluso sobrevivió al accidente, solo para ser matado por los rescatistas. Pero no se encontró evidencia, como restos o huellas que confirmara la presencia de un cocodrilo, y no se localizó ningún video de ello. A pesar de los rumores de tales grabaciones en línea, surgieron dudas sobre la teoría, ya que la sobreviviente había informado inicialmente que los pasajeros entraron en pánico porque el avión aterrizaba en una pista secundaria y no en la principal. No está claro por qué su relato luego cambió a la historia del cocodrilo, ni por qué ningún otro testigo o investigador notó rastros de un animal en el lugar. Aún así, la explicación del cocodrilo resurgió 4 años después, durante una investigación sobre la muerte de Chris Wilson, el primer oficial británico. El padre de Wilson mencionó haber escuchado la historia del cocodrilo de parte de funcionarios congoleños y especuló que la fuga del animal pudo haber causado un cambio de peso que desestabilizó el avión. Físicamente, esta teoría es plausible. Un movimiento repentino hacia el frente de un avión pequeño
podría alterar su balance y control. Pero los expertos en aviación señalan que no hay registro de ningún otro accidente causado por pasajeros que se desplazan debido al pánico. Algunos especularon que una aerolínea rival podría haber manipulado el avión debido a la competencia en el mercado aéreo no regulado de la región, pero no hay evidencia que respalde esto. Un escenario más probable es que el avión se detuviera durante el enfoque de aterrizaje, lo cual es común en aeronaves pequeñas cuando la velocidad baja demasiado, lo que causa una pérdida de sustentación y un descenso repentino. Debido a la falta de información de las cajas negras y la limitada supervisión regulatoria, la verdadera causa sigue siendo desconocida. Aunque la teoría del cocodrilo perdura en relatos populares, puede no coincidir con la realidad. El accidente del Filair-Let L410 Turbolet sigue envuelto en misterio, dejando preguntas sin respuesta y alimentando diversas teorías. Era el 25 de julio de 2023 en el pequeño pueblo de Silsbee, Texas, cerca de la frontera con Luisiana. Peggy Jones, de 64 años, estaba cortando el césped de una propiedad de inversión que había estado en su familia durante años. En este caluroso día de verano, Peggy estaba en un tractor cortacésped lejos de cualquier árbol, trabajando en el jardín. De repente, algo pesado cayó sobre su brazo. Al mirar hacia abajo, Peggy se dio cuenta de que era una serpiente, de aproximadamente 4.5 pies de largo. Supuso que había caído del cielo, probablemente dejada por un ave rapaz. La serpiente se enroscó alrededor de su brazo y comenzó a golpearle la cara. Peggy luchó por quitarse la serpiente, pero ésta se mantuvo firmemente, golpeando su rostro repetidamente, incluso golpeando sus gafas. Antes de que Peggy pudiera sacudirse la serpiente, un halcón, probablemente el mismo ave que la había soltado, bajó en picada con la intención de recuperar su presa. El halcón hizo varias inmersiones, atacando a Peggy mientras intentaba recuperar la serpiente. Cada vez que el ave atacaba, sus garras se clavaban en el brazo de Peggy, cortando su piel. La fuerza de sus intentos de arrebatarle la serpiente hacía que el brazo de Peggy se moviera hacia arriba, dejándola casi impotente en una lucha entre la serpiente y el halcón. Su esposo Wendell estaba cortando el césped del frente, ajeno a su angustia. Con el ruido de su propio tractor y los sonidos de una carretera cercana, no pudo escuchar los gritos de Peggy pidiendo ayuda. Las garras del halcón se clavaban más profundamente en su brazo, y la serpiente apretaba más su agarre, causando moretones bajo su piel. La serpiente seguía atacando su rostro, golpeando sus gafas cada vez. Peggy describió más tarde la experiencia como algo sacado de una pesadilla. Había visto halcones cazar serpientes en la naturaleza antes, pero nunca esperó verse atrapada en una lucha tan aterradora. Después de lo que le pareció una eternidad, el halcón logró tomar la serpiente y voló lejos, dejando a Peggy en shock. Con su brazo derecho cubierto de cortes, moretones y perforaciones por las garras del halcón y la serpiente. La sangre empapaba su ropa, y sus gafas estaban dañadas por los ataques de la serpiente. Peggy siguió gritando hasta que Wendell finalmente la escuchó. Corrió hacia ella y la encontró conmocionada e herida. Sin comprender lo que había sucedido, ayudó a Peggy a subirse a la camioneta y la llevó al hospital más cercano. En el camino, Wendell comenzó a comprender el horror de lo que ella había sufrido. En el hospital, los médicos limpiaron y vendaron las heridas de Peggy. Su brazo estaba cubierto de marcas de perforación por las garras del halcón y moretones por el agarre de la serpiente. Aunque la serpiente había golpeado su rostro varias veces, Peggy tuvo suerte. No había sido mordida, por lo que no hubo riesgo de envenenamiento por veneno. Su recuperación no estuvo exenta de riesgos. Peggy se había sometido recientemente a una cirugía de reemplazo de rodillas dobles, por lo que los médicos le advirtieron que cualquier infección en sus heridas abiertas podría ser peligrosa. Le recetaron antibióticos y le dieron estrictas instrucciones para vigilar de cerca sus lesiones. De regreso a casa, Peggy enfrentó una difícil recuperación, tanto física como mental. Tuvo pesadillas sobre el ataque, reviviendo el terror cada noche. Su brazo vendado durante semanas era un recordatorio constante del evento, y Wendell, sus hijos y nietos, tuvieron que ayudarla con las tareas diarias.
Tareas simples como cocinar o limpiar eran demasiado difíciles para que las hiciera sola. El ataque dejó una impresión duradera en Peggy. Reflexionó sobre lo rápido que puede cambiar la vida, incluso en un día común. Fue afectada de maneras que no esperaba, enfrentando nuevos miedos y ansiedades. En las semanas siguientes, ella y Wendell tomaron todas las precauciones para prevenir infecciones, lo que seguía siendo una preocupación importante debido a su reciente cirugía de rodillas. Habían planeado visitar un casino después de terminar el trabajo en el jardín ese día, pero ahora todas las salidas innecesarias fueron pospuestas hasta que Peggy se hubiera recuperado. En una tranquila mañana del 12 de abril de 2019 en el condado de Alachua, Florida, Marvin Ajos, de 75 años, hizo una angustiada llamada al 911 desde su propiedad rural, pidiendo una ambulancia. Su voz débil y temblorosa transmitía urgencia. Marvin, quien tenía varios animales exóticos en su propiedad, estaba rodeado por una criatura única pero peligrosa. El casuario, un gran ave no voladora conocida por su agresividad. Los casuarios originarios de Nueva Guinea y partes de Australia a menudo se describen como prehistóricos debido a su imponente constitución y presencia. Estas aves pueden medir más de 2 metros de altura, pesar más de 54 kilos y tienen patas fuertes equipadas con garras afiladas, capaces de causar lesiones devastadoras. Son conocidas por su habilidad para atacar las amenazas percibidas con rápidas patadas. Marvin había pasado años criando y cuidando casuarios, a pesar de los riesgos conocidos. Alrededor de las 10 de la mañana, Marvin estaba atendiendo el cercado del casuario cuando tropezó y cayó. Esta caída accidental lo acercó al ave, que reaccionó con agresividad. El casuario atacó a Marvin, causándole graves heridas con sus garras. Los paramédicos llegaron y lo trasladaron al hospital UF Health Shands en Gainesville, pero sus heridas eran demasiado extensas y falleció poco después. Los casuarios son buscados por los coleccionistas de animales exóticos. Son capaces de correr hasta 50 kilómetros por hora y pueden saltar casi 2 metros en el aire. Conocidos como una de las aves más peligrosas del mundo, la garra de un casuario puede medir hasta 10 centímetros, lo que le permite causar graves daños con un solo golpe. Aunque el ave no puede volar, sigue siendo una presencia formidable con fuertes instintos defensivos. Los hallazgos iniciales de los oficiales del condado de Alachua sugirieron que se trató de un desafortunado accidente. Parece que el hombre se cayó y el casuario lo atacó después de la caída, dijo el subdirector Jeff Taylor. La oficina del sheriff y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida iniciaron una investigación. Mientras tanto, el ave fue contenida de manera segura en la propiedad de Marvin, aunque muchos se preguntaban cómo podría ocurrir una tragedia como esta. Marvin había estado fascinado por los animales exóticos durante décadas, desarrollando interés por manejar especies que requerían cuidados especializados. Florida clasifica a los casuarios como animales de clase 2, lo que indica que representan un riesgo significativo para los humanos. Poseer uno requiere experiencia previa y estándares específicos de jaulas, pero los permisos de cría no se hacen cumplir estrictamente, lo que permite a aficionados como Marvin tener estos animales sin una supervisión rigurosa. El informe de la autopsia mostró una imagen sombría de las heridas que sufrió Marvin. Presentó múltiples heridas por punción y cortes profundos de las garras del casuario en su cuerpo, incluyendo la cara, el cuello, el abdomen, los muslos y las piernas. Una herida particularmente grave en su arteria braquial causó una pérdida significativa de sangre, lo que llevó a su muerte. Los registros médicos de Marvin indicaron problemas cardíacos previos y una infección reciente, pero el informe aclaró que su muerte fue causada directamente por las heridas del ataque del casuario. La grabación de la llamada al 911 muestra a Marvin tratando de comunicar su dirección al despachador, quien le aseguró que la ayuda estaba en camino, pero el tiempo no estaba de su lado. Cuando los paramédicos llegaron, Marvin estaba inconsciente y apenas respiraba. Aunque lograron reanimarlo brevemente, falleció poco después de llegar al hospital. Tras el incidente, el casuario permaneció brevemente en la propiedad de Marvin antes de ser vendido en una subasta de ganado en la costa del Golfo.
Esta venta reavivó los debates sobre la seguridad de tener animales tan peligrosos sin regulaciones más estrictas. A pesar del trágico suceso, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida no ha introducido nuevas leyes sobre la posesión de casuarios. Según la portavoz Karen Parker, la cría de animales con fines comerciales los clasifica como domésticos, eximiéndolos de ciertos requisitos de permisos. Los amigos y vecinos de Marvin quedaron consternados por la pérdida. Muchos recordaron su pasión por los animales exóticos y su disposición a compartir historias de sus experiencias. Su prometida, que vivía con él en la propiedad, eligió no compartir más detalles, simplemente señalando que Marvin murió haciendo lo que amaba. Estas aves tienen un historial de reaccionar agresivamente a las amenazas percibidas, aunque con mayor frecuencia se crían como animales de afición que con fines comerciales en los Estados Unidos. Requieren una gran precaución debido a su naturaleza impredecible y sus garras letales.